El doctor Isaac Bermúdez nació en la Ciudad de México, es arquitecto, maestro en tecnología, doctor en arquitectura en temas del siglo XIX y profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde es egresado. Ha elaborado los catálogos de inmuebles de valor patrimonial de Tamaulipas, Zacatecas y Estado de México, además de haber realizado obra en diversos centros históricos. Él nos va a hablar sobre patrimonio arquitectónico de México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y pues antes de empezar, pues después de ese magnífico sabor de boca que nos ha dejado el doctor Tamés con toda su charla, quisiera yo hacer dos reflexiones, dos comentarios, pues que creo que ligan algunas de las ideas que se han expuesto. Siempre que hablamos de patrimonio, pues pensamos qué instituciones los protegen, que es algo que a mí siempre me ha sido parte de mi preocupación. Y bueno, pues cuando se habla de la gran tradición mesoamericana, está el INAH. Luego pues, nos firma también el diploma, ¿verdad? La parte siglo XVI al XVIII, de la época española, pues estaría ahí presente como un botín, repartiéndose el patrimonio como si fuera un pastel sabroso. Estaría ahí pues la parte de Conaculta. Y luego cuando viene el siglo XIX y el siglo XX y tal vez el Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿verdad? El INBA. Y es donde empieza aquí ya el problema, pues faltaría ahora que viene Peña Nieto, pues que nos haga ahora Inculfrunt, ¿verdad? El Instituto Nacional de Cultura Futura o del Futuro, o alguna palabra así para que pues encaje la protección del patrimonio que pues se está perdiendo. Y aquí ya no quiero entrar en más detalles, pero pensemos simplemente el Pedregal de San Ángel. Es una verdadera vergüenza lo que el dinero hace, o la propia Colonia del Valle, donde pues ya no queda una sola casa de mis amigos, ya todos son ahora edificios, en fin, pues esto es un fenómeno que la ambición humana lleva a ello. Por otro lado, y también un comentario que me surgió en la mente, la parte pues de la cultura y la valoración artística, hasta qué punto llega. Les voy a decir lo que me sucedió como una anécdota. Llego a la Facultad de Arquitectura, no sé si por aquí veo algunas caras de mis exalumnos y alumnos, y me voy encontrando en el gran patio central pues un montaje maravilloso con unos letreros que dice desviación en colores fosforescentes, anaranjados, unos tubos del grueso de los sillones que están sentados ustedes, ahí salían, y un cerro de piedras, otro cerro de grava, otro cerro de arena. Dije, qué maravilla, hicieron aquí un montaje, ¿verdad? Hicieron una presentación, qué bueno. Y yo pregunto, ¿qué maestro se le ocurrió pedir a los alumnos que hicieran esta representación tan interesante de lo que está pasando en la ciudad? Pues no era ninguna representación ni ningún montaje, era obra verdadera. Están excavando para meter ahí tuberías para las fibras ópticas. Bueno, esto lo comento porque también a veces, pues cuando llegamos a los museos y vemos lo que se presenta en ellos, pues ofende o alaba. Eso lo dejo yo por ahí. Al final platicamos, porque no me quiero extender, pero pues después de esta charla tan amena y tan libre, pues quise hacerles estas dos reflexiones. Y bueno, voy a platicarles un poco acerca de lo que es el patrimonio, cómo se clasifica, tal vez demasiado académico. Esto platiqué mucho, bueno, con Luzma, que ha trabajado tanto en todo esto, pues cómo dirigir la charla. Yo sabía que el doctor iba a hablar del patrimonio, me imaginé que su enfoque pues iba a venir a la parte filosófica. Yo me quise ir un poquito más a algo práctico, en el sentido de clasificación, e ir platicando un poquito sobre ello. Mucho de esto ya lo conocemos, pero también los que me están escuchando pues les va a ser de utilidad. Bueno, pues aquí empezamos y vemos, por ejemplo, esta magnífica construcción del siglo XVI, que tiene unas dimensiones verdaderamente sorprendentes. Cuando platicábamos precisamente pues de esa incursión de España en México, estamos en esos momentos de la Alta Sierra Mixteca en proceso de intervención. Siguiente, lo vamos a ir viendo. Y bueno, pues ya se platicó aquí, el patrimonio puede ser cultural,
Miren nada más esta magnífica obra con estas nervaduras, estos dobles arcos hechos por un arquitecto, no arquitecto, un sacerdote que le toca ver la obra de una parroquia en donde donde este arquitecto tampoco era arquitecto, eran estos arquitectos ilustrados, decimonónicos, extraordinarios constructores, perdidos ahí en el devenir. Y bueno, pues esta obra del presbítero Francisco de Licey Borja, extraordinaria, o esta ceiba en Becam. Cuando va uno a Becam, bueno, pues nos encontramos las ceibas alrededor y dice uno, pues aquí a dónde veo, ¿no? Porque no debemos de dejar de perder pues esta maravilla. Y fíjense ustedes cómo se parecen los tonos, cómo se parecen las ramas, cómo pues es lo mismo, ¿no? Perdón, con este. Siguiendo en esto, bueno, pues las definiciones, que siempre vale la pena en una buena charla, pues tener definiciones, y vemos aquí que el patrimonio cultural son los monumentos, los conjuntos o los sitios poseedores de un valor universal, excepcional desde el punto de vista histórico, artístico, científico, ¿verdad?, que tanto se ha estado diciendo, estético, étnico, antropológico, y vemos esta maravilla de Barroso, de Escayola, el famoso autor, sí, arquitecto de la Catedral de Morelia. Hacer la Catedral de Morelia no fue ninguna bromita, ¿verdad? Aquí, desde luego, pues entraron todos estos aspectos que nos han estado comentando. Simplemente el hecho de subir las campanas, que es de las primeras preguntas que salen a nuestra imaginación en una obra arquitectónica, pero no solamente eso, sino cómo cortar la piedra, cómo llevarla, cómo moverla, cómo carearla, en fin, todas las circunstancias tecnológicas. Y aquí hago un pequeño paréntesis, y no por una egolatría. Cuando yo acabo la carrera digo, bueno, me encanta el arte, me encanta la arquitectura histórica, pero pues hay que estudiar tecnología, y mi maestría la hice en tecnología de la arquitectura, y entendí muchas cosas. Todos encontramos también pues con todas las obras arquitectónicas, de escultura o pintura, manuscritos, que esto es algo que estamos perdiendo día a día, los elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas. Aquí hay una repetición, perdón. Y bueno, pues nos encontramos aquí con esta maravillosa imagen de San Cristóbal, allá en San Cristóbal, las casas allá en el estado de Chiapas. El hacer esta escultura otra vez, ¿verdad? Todo lo que implica. Siguiente, por favor. Y nos encontramos las ciudades, las zonas urbanas, los centros históricos, esta vista aérea de la ciudad de Xochicalco, ubicada allí en el cruce de caminos. También otra circunstancia importantísima por valorar. Y desde luego, este patrimonio se divide en el tangible y del intangible que hemos estado hablando. Pues el tangible, las edificaciones con la madera, con las columnas, los libros. Aquí les puse a propósito un poco, estamos hablando de los bicentenarios. En el Porfiriato se hizo una magnífica publicación que fue la crónica oficial de las fiestas del centenario, hechas por Genaro García, y pues todavía estoy esperando ver el libro o el sitio hecho por el gobierno, donde pues veamos qué fue o qué significa desde el punto de vista patrimonial la celebración. Aquí habría una conexión en la torre que no fue, en donde pues por cuestiones políticas o sociales o lo que ustedes quieran, se pierden oportunidades. Y desde luego, pues la ciudad en sí. Pero la ciudad son las paredes, pero también son las gentes, también son las comidas, el volumen, la forma en que van vestidos, como también ya se ha comentado. Y desde luego, pues las ceremonias, las fiestas, estos chinelos en la ciudad de Cuernavaca, que pues abarca el estado de Morelos, su presencia, parte de Puebla y desde luego el sur del Distrito Federal. Nos encontramos también que dentro del patrimonio tangible pues existe una división, el religioso, el civil y el vernáculo. Aquí en la parte de lo vernáculo sí es interesante también mencionar pues que es esa adecuación precisamente al medio para sobrevivir, para estar hecho de un modo pues práctico. Y aquí, cuando en la universidad platicamos de la arquitectura
vernácula, siempre pensamos pues, en ciudades pues, como San Miguel de Allende, donde habrá ahí una casa construida por no arquitectos, o pensamos en Valle de Bravo, pero no Ciudad Neza con sus tabicones, con sus varillas, con sus segundo piso que a lo mejor se le va a poner algún día a la casa. No es también un patrimonio. Y no recuerdo ahora, esto me surge, hay un japonés, un filósofo japonés, a lo mejor aquí el doctor también lo sabe, que él habla de las ciudades más estéticas del mundo y definió dos, bueno, por ser japonés, Tokio y la Ciudad de México. Pero cuando dijo la Ciudad de México no se refería al centro histórico, al Palacio de Minería, no, se refería precisamente al crecimiento urbano, a la manera en cómo están resueltos San Francisco, Culhuacán y todas sus casas allí alrededor, que no están terminadas, es decir, y él hablaba de esa estética, inclusive la revoltura de uso de suelo, que eso era riquísimo, un panteón, una discoteca, un taller de coches. ¿Saben dónde está eso? A una cuadra de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campus CEU. Ahí está el cementerio de San Rafael, está una discoteca que abre hasta las 4:30, 5 de la mañana, y un taller de coches, o sea, servicio para todo tipo de gente, ¿no? Luego tenemos la parte artística, lo paleontológico, lo documental, lo ecológico, lo cultural intangible, pues que ahora la comida mexicana está también catalogada en este sentido. Siguiendo en este orden, el patrimonio natural, pues no debemos de perderlo, y no tiene que ser un paisaje espectacular para ser considerado como un patrimonio natural. Tampoco se habla de que sean animales que viven en este entorno, que están a punto de desaparecer. Los chichicuilotes que había en la Ciudad de México, pues que ya ahora son verdaderamente de leyenda. Yo creo que los que están aquí, ninguno de ustedes les tocó conocer uno físicamente, cuando había miles en la Ciudad de México. Los vendían en el viaducto, en Insurgentes, allí los vendían, y bueno, hasta que no quedó ninguno, se acabó la venta. Y desde luego el patrimonio de los bienes culturales, que aquí hay una pequeña diferenciación en criterios cuando se habla de patrimonio cultural o cuando se habla de los bienes culturales, y es en donde entramos a otro terreno que a veces yo he encontrado difícil de entender, es simplemente por una cuestión de enfoque, y los bienes culturales pues relacionados principalmente a una parte fundamental de la cultura, del modo de cultura. Y es aquí en donde pues estos bienes muebles, ¿verdad? Estos bienes, lo dividen en bienes obviamente inmuebles y los bienes muebles, pues van a ser una parte también fundamental. Las sillas de casa, a lo mejor fabricadas, como ahora el doctor también nos ha hecho reflexionar, en serie, pues también es una cultura, ¿no? Los muebles pimienta, perdón. Los muebles del diseño industrial. Los muebles del diseño industrial, bueno, los de firma, pero también tenemos nuestras sillas mexicanas que son parte pues de este patrimonio. Siguiente, por favor. Y pues entraríamos precisamente a las obras de los bienes culturales, de los bienes de origen religioso. Este es un tema que muchas veces en la Universidad Nacional y en algunos otros sitios se deja de ver, pero es un elemento importantísimo como mezcla de cultura, un momento para hacer un sincretismo entre el pasado indígena y nuestro mundo actual, esos siglos XVI, XVII y XVIII donde se elaboraron todos estos objetos que además son millones, en realidad son millones, y que se están perdiendo. Se están perdiendo por la falta de recursos, se están perdiendo por la falta de catalogación. Entonces vamos a comentar un poquito. Entonces nos encontramos, pues, para valorar el patrimonio, ya sea llamado patrimonio cultural o los bienes culturales, pues una de las primeras cuestiones que debemos hacer para conservarlos es su catalogación, es decir, inventariarlos. Entonces es la relación pues, de los objetos, y ahí, aunque no se le haga ninguna restauración, al momento de estar haciendo un catálogo, al momento de estar haciendo una acuarela, ¿verdad? Aquí tú estás haciendo catálogo,
al momento de hacer un inventario, en ese momento tenemos pues el primer paso para su restauración. Luego tenemos la catalogación, pues en donde ya viene una descripción de sus elementos, identificación, localización, descripción, clasificación, valoración, protección y los estudios que se hagan alrededor, y desde luego la otra parte, el asentamiento legal, que es la administración de los bienes para su custodia. Siguiente, por favor. Y bueno, pues la ficha de catalogación de los bienes de origen religioso son pues todas estas elementos que debemos de tomar en cuenta, y esos elementos son, fíjense, vamos a verlos, son muy interesantes. La ubicación, el objeto, el nombre de la pieza, su fotografía, que también hay dibujo, su época, estilo, sus materiales, entramos aquí a partes tecnológicas, las dimensiones, el autor, el estado de conservación, localización de la pieza en el inmueble, y llegaríamos precisamente a las fichas propiamente de estos catálogos. Entonces voy a hacer algo del trabajo que yo he realizado, invitándolos, sobre todo a los que son arquitectos, filósofos, ingenieros, que tengan interés, bueno, pues se nos unan a esta labor de catalogación para las diversas instituciones. Entonces, pues por ejemplo, esto es en el estado de Tamaulipas. El catálogo de Tamaulipas lo realicé integral en la parte de bienes inmuebles hace unos 4 años, en una encomienda bastante particular de Conaculta, porque no se tenía este catálogo. Hoy día sería complicado hacerlo. En su momento fue muy sencillo, bueno, sencillo, me refiero a lo de ahora, y vemos esta serie de edificios, por ejemplo, Santander Jiménez, que es la fundación del conde de Sierra Gorda, con todas estas iglesias que van a hacer que la gente viva alrededor de los pueblos, esta idea de buscar que los indígenas nómadas pues buscaran un sitio para tener su ubicación. Al interior pues ya nos encontramos pues los retablos de gran valor artístico, y nuevamente pues imagínense si hoy día Tamaulipas en automóvil es lejos, imaginen también en esa época llevar estas piezas, algunas de origen español, pero pues ya por estar en México obviamente es patrimonio de nosotros. Siguiente, por favor. Seguimos con esta misma idea, ¿verdad? Aquí ya entraríamos, que no es el caso, pues a definiciones de estilos, y que la palabra estilo, pues yo trato también de que no se maneje, es preferible usar la palabra morfología, ¿verdad? Porque estilos viene del griego estilos, columna, y de la clasificación histórica que se ha hecho sobre las morfologías arquitectónicas es precisamente referidas a su soporte. Y hoy día, bueno, la arquitectura tiende a no tener columnas, incluso, entonces no, hablar de una arquitectura de estilo moderno, pues es un error, ¿no? Hablamos de una corriente, una morfología, eso es mucho más preciso. Siguiente, por favor. Miren, por ejemplo, este otro entorno donde hay un pavimento. Sí, muchas veces pensamos solamente en el propio edificio, ¿no? También hay que catalogar, ¿verdad?, los pavimentos, referirlos, y esto es un principio de salvaguarda. Siguiente. Ya en concreto, pues piezas, por ejemplo, como esta de marfil, por su croquis, la localización en la planta. Siguiente. La campana. Aquí, cuando vengo con mis alumnos al centro histórico en visita y platicamos acerca de que una de las primeras edificaciones es una fundición de campanas, pues se quedan así como diciendo, pues qué raro, ¿no? ¿Por qué no pusieron una pollería, no? Porque da igual, ¿no? Pero la campana en el periodo virreinal, pues es el celular, ¿no? Es el que marcaba el tiempo, era el punto de comunicación. Entonces, algo que urgía hacer pues era precisamente la campana. La campana perdió muchos valores, ha quedado registrada ahí en algún celular, ¿verdad? Esta música de campanitas históricas, pero pues realmente a veces no se comprende el valor de la campana, y por esta razón pues se tiene un cuidado especial en su clasificación. Siguiente, por favor.